Ya llevamos una semana de Cuaresma. Cuidado que el tiempo pasa volando y que hemos de aprovechar muy bien este tiempo para convertirnos, y es un tiempo especial para leer la Sagrada Escritura, para empaparnos de ella, para, como decíamos ayer, dejar que penetre en nuestro corazón y en todas las fibras de nuestra vida, para que cuando nosotros la proclamemos, cuando nosotros la expliquemos, como estoy haciendo yo ahora a nuestros hijos, que es misión nuestra, explicar la palabra de Dios, leerla en familia, es muy buena costumbre por la noche. Antiguamente se hacía alrededor de la hoguera, hoy alrededor de la televisión apagada, pues podemos leer la palabra de Dios y explicarla con esta explicación mía o tantas otras maravillosas que hay hoy en día en todo el universo de Internet. Hoy se nos habla del signo de Jonás, que hemos explicado varias veces y que siempre podemos abundar en él. Dice la Escritura que la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y hoy es lo que hacemos. Nosotros que grabamos este programa, ustedes que acuden a escucharlo, pues se apiñan alrededor de Jesús para escuchar no al Padre tal o al Padre cual, sino a Jesús, que a través de nuestras torpes palabras algo va dejando en sus corazones. Hoy nos asomamos al misal y le preguntamos al Señor: ¿qué quieres de mí? Y la Iglesia tiene seleccionada en el nombre de Cristo unas palabras para nosotros. Dice el Señor: esta es una generación perversa. Y podemos decir, bueno, se refiere a la generación que le crucificó. No, Dios ha querido que quede esta palabra grabada, y entonces todas las generaciones han de leer que el Señor nos considera generación perversa. Pero nos podemos preguntar si somos más perversos o menos perversos que aquellos que escucharon estas palabras por vez primera, y yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque si bien es cierto que Jesús pronunció estas palabras para un pueblo que había recibido tanto, no como los paganos, el pueblo de Israel había sido durante casi 2000 años, desde Moisés, Moisés 1300, había sido preparado durante tantos siglos por el Señor, y aún así no están debidamente dispuestos para recibir al Mesías, para el cual había sido todo el Antiguo Testamento. Pues con más razón nosotros, que llevamos a esos 1800 años desde Abraham, hay que añadir los 2000 años de cristiandad, y esta es una generación apóstata, una generación que ha renunciado al Señor. Y es una generación que piden al Señor un signo para creer, piden un milagro. Bueno, pues tenemos que decir, comparando la perversidad de nuestra generación con la de entonces, que entonces creían en los milagros y por eso se los piden y el Señor se enfada, pero nos podemos preguntar si hoy se le pide milagros al Señor, y sinceramente yo creo que no. Las ideologías imperantes de este siglo XXI y del siglo pasado, XX y XIX ya, pues no piden signos. Desde Descartes, lo importante no son los signos, no es lo que está fuera de nosotros. Desde Descartes, que da ese giro copernicano de partir de la realidad a partir de lo que está en mi mente, pienso, luego existo, y con este problema que llamamos del puente, en que ya no hay una relación para explicar entre la realidad y lo que hay en mí. Como yo pienso, luego existo, lo que existe en mi mente es lo verdaderamente real, y lo de fuera yo no sé si es real. Por lo tanto, ya el racionalismo, y de un modo muy especial su hijo, el idealismo, ya no tiene la confianza de que lo de fuera pueda ser un signo que le pueda aportar algo. Todo parte de mi idea, todo parte de mi ideología, y la realidad la tengo que adaptar a lo que yo pienso. No me tengo que adaptar yo a la realidad. Por eso digo que los signos externos ya no me sirven, ya no me hablan. La naturaleza que me dice que un hombre es hombre, que una mujer es mujer, que la familia es familia. Los signos que me dicen que yo soy el que me tengo que adaptar. Ahora el diálogo con la cultura moderna es muy difícil porque es la realidad la que se tiene que adaptar a las ideologías. Si al comunista no le gusta lo que hay, lo cambia. Si al marxista o al ideólogo de género no le gusta que una familia sea varón o mujer, cambiamos la definición de familia. Por eso esto es una generación que no pide signos, porque abandonando el realismo aristotélico tomista, que es la filosofía del sentido común, pues es la realidad la que se tiene que adaptar a mí, y yo lo puedo cambiar todo.
renuncio a mi historia, a la historia, estas leyes terribles que existen hoy en tantos países que se están creando, leyes de la memoria histórica, en la cual el relato y la versión que el Estado da de la historia hace que esté prohibido contar la historia como fue. La historia es lo que el Estado, el ideólogo de turno, el político de turno dice que fue. Y si alguien dice que no es así, es un negacionista. Si alguien pone en duda la versión oficial, hoy se le cuelga ese terrible letrero de negacionista. No, pero es que lo que nos está diciendo el gobierno es mentira. Eres un negacionista. Porque la realidad se puede torcer, se puede manipular hasta que entre en la ideología. Por eso digo que esta es una generación aún más perversa que la generación destinataria de estas palabras, porque la generación actual no pide signos para creer en él. Y por eso a Cristo ya no hay que creerle, sino que se crea. Hemos pasado del creer, del recibir, al crear. Yo me creo un Cristo. Y entonces, si soy hippie, me creo un Jesucristo superstar. Y si soy marxista, pues me creo un Jesucristo socialista de la teología de liberación, que es un revolucionario, como el Che Guevara, aunque Jesús no haya dicho una sola palabra contra los romanos, contra el poder imperante o contra el colonialismo. Pero yo me invento, me creo un Cristo. Y si a mí no me cuadra que existan los milagros, pues digo que es imposible y que esos milagros se los inventó la primera generación, o si no me cuadra la doctrina del Señor, pues digo que es una doctrina inventada por San Pablo. Y así se va manipulando todo. Por eso digo que este es una generación que no pide signos para creer, sino que crea una nueva religión y lo manipula absolutamente todo. Por eso yo pienso que esta es una generación aún más perversa que aquella primera destinataria de estas palabras. Si el mundo moderno pidiera signos, los tendría, porque hoy existen los milagros de Lourdes, los milagros de las canonizaciones, que a mí me llama poderosísimamente la atención, porque en los últimos años, la última década, pues he estado acompañando muy de cerca a una religiosa que ha estado trabajando muy, muy duramente por la beatificación de San Manuel González, del obispo de los Sagrarios Abandonados. Es precisamente esta religiosa, una anciana, que ha estado trabajando muchísimo por la canonización de San Manuel González. Y yo ahí me he dado cuenta de qué exigente es la Iglesia para aprobar un milagro. Para que un sacerdote, una religiosa, un laico sean santos, se le pide un milagro para la beatificación y otro para la canonización. Madre mía, cuántas exigencias se ha recorrido el mundo a esta pobre mujer y todos los postuladores, porque hay un milagro. Pero si, aunque el milagro era evidente, si esa enferma se toma una pastilla, ya como hay una remotísima posibilidad de que esa pastilla haya colaborado para la curación, ya no se considera milagro. Y me gusta, aunque me da pena, porque ha costado muchísimo, ¿no?, la canonización de San Manuel o de tantos santos. Me gusta esta exigencia de la Iglesia para no considerar milagro cualquier cosa. Contra la acusación de credulidad, de que a cualquier cosa le podamos llamar milagro, pues no. Y si uno se curó, pero muere a los 2 años, ya se dice que no es tan milagro. La Iglesia es exigente, como lo es este equipo de médicos que hay en Lourdes, que no llaman milagro a cualquier cosa. Por lo tanto, hay muchos más milagros reales que los que la Iglesia aprueba. Esa es a lo que voy. Hay milagros eucarísticos por doquier. Aquí en Perú tenemos uno. Están los estigmas de tantos, del Padre Pío, que científicamente no han podido ser explicados. Tenemos la sábana santa, tenemos la tilma de la Virgen de Guadalupe, que está a la temperatura de un cuerpo humano, como si estuviera viva quien está ahí. En fin, hay tantos signos hoy en el siglo XXI incrédulo que podrían convencer a cualquiera, podrían ser signos, pero como el Señor augura, como el Señor promete, no creerán ni aunque vean resucitar a un muerto. Ya digo que esta es una generación incrédula, una generación que no pide signos, y el Evangelio de hoy no es para los no creyentes, es para nosotros, para que no pidamos más signos de los que hemos de pedir, porque tenemos suficientes. ¿Y cuál es el signo que se nos dará? En otras ocasiones hemos explicado quién es Jonás, el signo de Jonás, este breve libro desconcertante, apasionante, hasta divertido, de este profeta
que recorre durante 3 días la ciudad de Nínive para encomiar la conversión. Jonás, que huyendo de la misión divina es comido por el cetáceo y devuelto después de una oración preciosa a los 3 días en la playa, es un signo, el Señor lo asume como un signo de lo que va a ser Él. Él es el comido por la muerte, que se le atraganta la muerte y que lo devuelve a los 3 días resucitado. Y así como Nínive se convierte en esta ciudad, capital de Asiria, esta ciudad enorme, es un símbolo de la Europa, de la América, de partes importantes de Asia, por San Francisco Javier, de África, en el siglo de las misiones, que se han convertido, que han escuchado la llamada de este nuevo Jonás, que ya no es ni Jonás ni Jesús, sino que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que seguimos los misioneros, agentes o nuestras propias tierras, anunciando como Jonás la conversión y viendo, nuestros ojos son testigos de este otro milagro que no es físico sino espiritual, que es la resurrección de tantos muertos por los vicios, por el alcoholismo, por las drogas, por la violencia, por la lujuria, tantas resurrecciones de muertos en vida que podemos ver. Pues nosotros somos testigos de este signo de Jonás. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, nos dice el Señor, serán juzgados por la reina del sur, se refiere a la reina de Saba, que es un reino que estaba situado al mediodía en el sur. No sabemos exactamente si en la actual Etiopía, si en el Yemen, en Arabia. La reina del sur que vino desde lejos para ver a Salomón y quedarse asombrada por su sabiduría, como hemos visto recientemente explicando los libros de Samuel. Cuando sea juzgada esta generación, igual que la reina del sur, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Jesús se está presentando como alguien que es más que profeta, que es más que rey, más que el mismísimo rey Salomón. Jesús poco a poco está revelando su divinidad. Este es el grito de Jonás. Jonás iba por Nínive diciendo: invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Esta es la llamada de la Iglesia hoy a todos a convertirse en estos tiempos de guerra, estos tiempos de oscurantismo, de rechazar la verdad de la familia, la verdad del hombre, la verdad de la mujer, la verdad de Dios. Pues nosotros hoy gritamos al mundo que se convierten, para que Dios cese el incendio de su ira y no derrame el castigo que se nos está prometido cuando rechazamos al Señor. Vio Dios sus obras, vio la conversión de Nínive, de su mala vida, y se compadeció y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado la ciudad. Y así nosotros pedimos al Señor que perdone a este pueblo, que nos perdone a nosotros creyentes y que perdone a los incrédulos culpable o inculpablemente. No nos toca a nosotros juzgarlos. En esta iglesia, que como tantas veces nos dice el Papa Francisco, es un hospital de campaña, a donde nos vienen piltrafas humanas, víctimas de todas estas ideologías, de todo este vicio imperante, y nosotros, y la Iglesia samaritana que escucha, que comprende, esto es lo que debemos hacer nosotros para llevar a Cristo, que es Dios verdadero, hombre verdadero y Dios verdadero, más que rey, más que Salomón, más que profeta, más que Jonás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.